Hablamos con... Bienvenidos a Preinnova. Hoy vamos a hablar de la norma SG 900, norma referencial internacional, desde la óptica jurídica. Para ello contamos con, entre nosotros, y para justamente conocer y profundizar sobre la materia, con Ana María Paz. Bienvenida, Ana. Hola, encantada. Bien, Ana María Paz es, entre otras muchas cosas, es administradora de varias empresas en el ámbito tecnológico, es coach profesional de empresa, es coach jurídico de empresa, es también miembro en el Colegio de Abogados de diferentes comisiones, entre ellas está la de la comisión de TICS y por otro lado la comisión de Auletec. ¿Nos puedes explicar un poco qué es eso de la comisión de Auletec para los profanos? Vale, Auletec es el registro que ha creado el Colegio de Abogados, en el cual están inscritos todos aquellos auditores tecnológicos que era una necesidad que tenía el mercado actualmente para poder interpretar ante casos jurídicos, ante conflictos de intereses, ante mediaciones, una interpretación jurídica de las situaciones tecnológicas en el ámbito del derecho. Es un auditor de ámbito tecnológico y jurídico para aplicarlo. Es decir, algo de muchísimo interés además en estos momentos. Y muy novedoso, porque realmente es la primera iniciativa a nivel nacional que en los colegios se ha puesto en marcha. El acceso a este registro se accede a través de una dilatada experiencia profesional y una formación también en el tema, protección de datos, temas tecnológicos, derechos, nuevas tecnologías, por lo tanto es muy novedoso y está en auge. De hecho, en situaciones jurídicas, en arbitrajes, los propios magistrados están acudiendo a las personas que estamos registradas para emitir los dictámenes jurídicos sobre este ámbito, ¿no? Novedoso. Perfecto. También tengo entendido que uno de los campos de aplicación en los que te has visto inmiscuida o implicada es en la aplicación de la LOPD en diversas organizaciones. Correcto, la LPD es uno de los aspectos importantes también en nuevas tecnologías, en aplicación, que engloba lo que sería tanto el derecho básico personal, la protección de los datos y con todo el sistema actualmente que existe de tecnología, el cloud computer, etcétera. Bueno, pues aquí tenemos un campo muy importante, muy abierto, muy novedoso y bueno, estamos trabajando en ello. Perfecto. Bien, ya veo que eres una persona vinculada a lo que es el tema de la innovación Hacer que se puede. y además muy cualificada en ello. Una de las cosas que nos ha llamado la atención es que también has sido la primera persona que ha realizado un dictamen jurídico a nivel internacional sobre la norma SG 900. ¿Qué te ha llevado a hacer un dictamen jurídico de la norma? A ver, por mi relación con todo este tema de profesiones novedosas y punteras, detecté que en los últimos, durante todo este este siglo, desde que se inició, ha habido una serie de legislaciones que han dado protección a diversas profesiones. Una cobertura jurídica de cómo tienen que trabajar, cuáles son sus competencias, etcétera, pero en cambio han dejado otras profesiones desasistidas en cuanto a la legislación. Por ejemplo, encontramos la profesión de consultoría, que lleva ya más de 20 años aplicándose en nuestro país, el coach, que lleva ya también 10 años incorporado como una profesión, pero no está en ningún momento, no ha estado reglada ni legalizada ni regulada. Por lo tanto, cuando apareció la norma, vi interesante estudiar cómo podía cubrir la necesidad de estas profesiones y cómo quedaba este vacío legal que existía anteriormente, cómo le podía dar cobertura. De ahí la iniciativa. Por ejemplo, ese caso nos podríamos encontrar también si yo estoy ejerciendo o quiero ejercer como director, por ejemplo, de una empresa y no tengo un curso, no tengo una titulación de ADE o no tengo una titulación académica y quiero poder garantizarme ese ejercicio profesional, también me serviría. Bueno, la norma referencial internacional lo que hace es, en principio, para la gestión de procesos críticos de negocio, es decir, lo que
está cubriendo es al profesional, el cual puede acompañar como un coach en la gestión de esos procesos críticos con el propio responsable de la empresa, ¿no? En este es caso. decir, si yo tengo, por ejemplo, esa titulación, pues, por ejemplo, para la actividad de dirección profesional de empresas, me daría esa cobertura. Sí, teniendo las competencias, las competencias, sí, sería una de las vías para poderlo conseguir. Sí, sí. Perfecto. Bien, coméntanos, y cuando empezaste a hacer el dictamen, ¿qué esperabas y con qué te has encontrado? Porque al principio yo supongo que era trazar una idea y esa idea, pasarla, como se dice en el coach, ese sueño o esa creatividad, pasarla a la realidad, que son los objetivos, ¿no? Sí, en sí. ese camino o en esa trayectoria, ¿qué te has encontrado? ¿Te has encontrado más de lo que esperabas, menos de lo que esperabas, más esencia o menos esencia? Bueno, me encontré esencia y una situación que realmente no sabía que podía o que llegaba a estar tan crítica. Es decir, nos encontrábamos con una situación en que unos profesionales estaban ejerciendo su profesión, pero no podían acreditar válidamente sus competencias y sus cualificaciones frente al cliente el cual le estaba exigiendo ese servicio. Entonces había un vacío legal, una indefensión por parte del cliente, por parte del profesional que estaba ejerciendo esta profesión, que quedaba totalmente en el limbo, digamos, ¿no? No existía esta cobertura. Esto podía, bueno, como lo veremos más adelante, si queréis hablamos un poco del dictamen, esto daba lugar a una posibilidad de que el profesional fuera o incurriera en unas situaciones del derecho, unas situaciones de infracciones, podía ser denunciado por parte del cliente y bueno, he visto que con la norma se daría cobertura a esta situación tan irregular y tan peligrosa para el sector, ¿no? Desde tu óptica o como conclusión de tu estudio, ¿quiénes son los actores implicados que más se pueden, entre comillas, beneficiar de esta norma? Bueno, como en toda prestación que existe, una prestación de servicios, en este caso encontraríamos al cliente, que es el que solicita el servicio, el que recibe dicho servicio. Tendríamos al profesional, que es quien presta dicho servicio, y también encontramos en este sector otras partes actoras como podrían ser los centros de formación que pueden impartir la inseguridad que había en las cualificaciones respecto al coach de empresa, el coach empresarial profesional, y también a las asociaciones que podrían aportar una garantía profesional en la defensa de dicha profesión, ¿no? Por lo tanto, tenemos varios actores en este escenario con este tema. Perfecto. ¿Y todos ellos que se pueden beneficiar? ¿No? Correctamente. ¿O se beneficiarían, sí. Bien, imagínate que yo soy un profesional que hoy en día pues puedo ser un consultor profesional de empresa. Y tú eres mi cliente. ¿Me podrías tú pedir o exigir mi cualificación? Sí, en cualquier momento, o desde que estás prestando un servicio, el cliente o el consumidor tiene el derecho y el deber, si ve que el servicio que ha contratado no está respondiendo a las expectativas que esperaba o por las cuales se les ha ofrecido, puede exigir en cualquier momento las cualificaciones o la justificación de dichos conocimientos o de dicha trayectoria profesional. Entonces, ¿qué pasaba? Antes de la norma, para el profesional que realmente ejercía esta profesión o se presentaba como coach jurídico de empresa, por ejemplo, o coach de empresa, no tenía las herramientas para acreditar dichas cualificaciones. Por lo tanto, se encontraba en una situación de indefensión total. Se supone que si yo contrato a un coach de empresa, tiene que tener los conocimientos de empresa para acompañarme en todos los procesos de toma de decisiones de la empresa. Si contrato a un coach canino, por ejemplo, se supone que tiene todos los conocimientos respecto a los canes o al tratamiento con los perros para ofrecer este servicio. No existía hasta antes de la norma, que por eso ha sido una de las razones del dictamen y del estudio, una forma de que el profesional pudiera acreditar dichas cualificaciones. Sí que se puede hacer, bueno, pues a través de acreditar una trayectoria profesional, una experiencia con el currículum, pero muchas veces dicho currículum o dicha
acreditación profesional venía de una mala praxis, porque realmente se está utilizando el coach de empresa sin unos conocimientos de dicha materia, o incluso pues un intrusismo. Se puede encontrar mucho intrusismo en este sector. Por lo tanto, la norma ayudará mucho a la solución. Otra de las características es que esa, vamos a llamarle, garantía y credibilidad y confiabilidad que otorga la norma se produce a nivel transaccional directamente. Sí. Es decir, que la misma titulación o la misma certificación, perdón, nos sirve para España, para Chile, para China, para Inglaterra. Sí, de hecho, la ventaja es que se trata de una norma referencial internacional. Es decir, lo que aquí se está acreditando son las cualificaciones que la persona está cualificada para ofrecer este servicio o esta profesión. Es internacional, el reconocimiento es a nivel internacional, puede irse a cualquier parte del mundo con esta acreditación que le otorga aparte una entidad de reconocido prestigio. Bien, siguiendo con el ejemplo anterior, yo soy tu consultor, me has contratado, me pides la cualificación y yo te digo, pues no tengo por qué darte ningún tipo de cualificación. Tú ante eso, como consumidora o como cliente, ¿qué derechos tienes? ¿O qué podrías hacer al respecto? Sí, es decir, aquí el consumidor tiene unos derechos que le protegen. En este caso estaría ante una situación de engaño, una situación de una confusión que le ha propiciado un profesional, y estaría ante una competencia desleal, con lo cual podría denunciarlo perfectamente ante cualquier ámbito de la justicia, cualquier tribunal, para proteger sus derechos. Estaría dentro de la cobertura de la competencia desleal, de engaño, de confusión. ¿Y eso, a mí como profesional, qué riesgos a nivel, por ejemplo, de sanciones podría llegar a correr o asumir en el ejercicio de una profesión no cualificada? A ver, las sanciones pueden llegar a ser bastante graves como para el profesional. Es decir, hemos visto que el cliente me puede denunciar por una competencia desleal, por una actividad engañosa, por una confusión, por una prestación incorrecta. Es una sanción administrativa con los correspondientes daños y perjuicios y el resarcimiento de dichos daños. Incluso, si se puede demostrar, puede incurrir en un delito de estafa, es decir, está presentando una situación de estafa frente al cliente, que esto ya estaremos hablando de un delito penal con penas de prisión que se pueden ser castigadas independientemente de la sanción económica que corresponde con las multas adecuadas. Es decir, las sanciones frente a esta situación pueden ser importantes para el profesional. Y las pólizas de seguros en responsabilidad civil por el ejercicio profesional, en caso de que hubiese una sentencia de que se ha hecho o se ha ejercido sin cualificación, ¿cubrirían o harían cobertura a esos riesgos económicos? Dudo mucho que una compañía de seguros dé cobertura de responsabilidad profesional a un profesional el cual no puede acreditar de una forma fehaciente sus competencias o sus cualificaciones. Por lo tanto, sí que lo pueden hacer a través de la trayectoria profesional, del currículum, pero es complicado que las aseguradoras cubran este riesgo. Y es más, si después se demuestra que ha habido una actuación de intrusismo, una actuación fraudulenta, una actuación de estafa, en el caso de que hubiera algunas indemnizaciones asumidas por la propia compañía, irían en contra del profesional, la repercutiría contra él. Es complicado que quede cubierto. Es decir, que es una situación en estos momentos, como tú muy bien dices, compleja y arriesgada. Correcto, sí, necesita una cobertura legal. Vale. Es decir, que la norma realmente implica un cambio en todo lo que es el apartado de ejercicio de actividades profesionales vinculadas en la dirección y toma de decisiones. Sí. Y mirando desde el punto de vista positivo, lo que da es, yo por lo que estás comentando, una tranquilidad para las partes implicadas y sobre todo comprometidas con la calidad profesional. Sí. ¿Qué aporta a esas partes implicadas? Es decir, ese concepto de tranquilidad, ¿qué es lo que la norma, cómo lo tangibiliza? Es decir, lo que la norma aporta es una seguridad jurídica, una seguridad legal en el ejercicio de dichas profesiones. Yo creo que se beneficia a toda la sociedad, es decir, que da
cubierta a las partes que hemos comentado antes. El cliente queda cubierto en sus derechos, tiene la seguridad de que el profesional que le está ofreciendo este servicio de coach profesional de empresa tiene válidamente todas las competencias y las cualificaciones acreditadas. Al propio profesional le da una tranquilidad legal, una cobertura jurídica respecto a su profesión frente al intrusismo que se encuentra hoy en día en el sector, también una calidad en dicho servicio. Para los centros de formación, hemos visto, garantizan al alumno que la formación en coach de empresa y toda la gestión que hace y el acompañamiento profesional está bajo una norma referencial internacional, está regulado con unas garantías jurídicas y garantías legales. Y para las propias asociaciones profesionales pueden crear unos códigos de conducta que estarían dentro de la normativa y la defensa profesional de una forma mucho más clara y segura. Transparencia y seguridad es lo que otorga la norma. Desde el ámbito de vista jurídico, ¿qué diferencias ves tú, por ejemplo, entre una titulación académica y una certificación para la actividad profesional? La titulación académica básicamente acredita la formación, que tienes una formación, unos conocimientos respecto a un área, un ámbito del cual se está estudiando y aportando los conocimientos. La cualificación creo que va un paso más allá, porque lo que hace ya es acreditarte que sabes hacer lo que has aprendido y lo que conoces, es decir, ya es una cualificación profesional, pasa al ámbito de las cualificaciones, que es lo que actualmente se está introduciendo en toda Europa y en toda la el sistema profesional, la cualificación profesional, el saber hacer frente al saber o al conocer, o sea, sería un paso más allá. Es decir, que por ejemplo, pongámonos en una situación, imaginemos que yo, dos posibles situaciones, he realizado un máster, por ejemplo, en marketing, y tengo una certificación en marketing estratégico, o en marketing, vamos a ponerle en apellidos para que fueran equivalentes. Si yo tengo un conflicto, que por ejemplo le he pasado una factura a un cliente por unos servicios y este cliente dice que no me lo paga porque yo no estoy cualificado, no haber acreditado los criterios de realización y destrezas en la profesión, me he quedado solamente en un certificado de conocimientos. En el otro apartado, entiendo que al estar certificado por una compañía acreditada, certificadora, podré presentar ese certificado e incluso se puede llegar a presentar el auditor que me ha certificado como prueba fehaciente de que estoy cualificado para ello. Correcto. Es decir, la norma referencia internacional aporta las garantías para que el profesional pueda acreditar fehacientemente a través de la certificación de una entidad acreditada que está cualificado, sus cualificaciones para ejercer dicha profesión, frente al conocimiento que ha adquirido de sus estudios, ¿no?, básicos. Es decir, imaginemos, por ejemplo, que yo soy una persona que ocupo un área de responsable en el área internacional dentro de una empresa. El tener esa certificación me da una cobertura para poderme dirigir a cualquier país y que me sirva el mismo título. Correcto. Estamos hablando de una certificación internacional, por lo tanto tiene un reconocimiento internacional el título, la cualificación de tus habilidades y tus competencias y cualificaciones. Puedes ejercerlo en cualquier lugar del mundo. Perfecto. Es decir, con lo como cual, empresa, es decir, como responsable de la empresa puedes presentarlo ante cualquier situación. Es decir, que por lo que me explicas, la incidencia de la norma dentro de lo que es el entorno profesional y sobre todo dentro del entorno de lo que sería el entorno profesional en el ámbito de la dirección, gestión y toma de decisiones, en los diferentes ámbitos, puede ser financiero, dirección, recursos humanos, marketing, todo lo que entra. O profesiones con servicios como puede ser, como bien comentabas, la de consultor o la de coach. Supone realmente una verdadera revolución en cuanto a coberturas, confiabilidad y internacionalización de esas cualificaciones. Sí, ya digo que es muy novedoso. Yo creo que el futuro va por aquí, por la promoción, la promulgación de este tipo de normas
porque dentro de un ámbito global que estamos ahora, como hemos dicho antes, siempre con el tema de las tecnologías, etcétera, es necesario este reconocimiento internacional de las cualificaciones. El saber hacer, se puede saber hacer igual de bien aquí que en otro país con estas cualificaciones, con esta certificación. Desde tu óptica, ¿qué expectativas le ves de difusión y crecimiento a la norma en su aplicación? Es decir, en certificaciones. ¿Ves que va a ser un tema paulatino, que el crecimiento va a ser rápido, que se va a asumir de forma directa y de forma, podríamos decir, casi geométrica, más que aritmética? Sí. ¿Cómo lo ves? Creo que el crecimiento puede ser muy importante y más en la situación actual en la que nos encontramos, que el mercado exige una serie de cualificaciones a las personas que sepan hacer, que demuestren su capacidad de esta manera. Entonces, ha empezado esta norma referencial en el ámbito de gestión experta de empresa, pero se va a ir extendiendo a otros ámbitos de profesiones que hasta hoy en día no han estado reguladas ni regladas de una forma específica. Incluso creo que las que ya tienen una regulación legal a nivel de formación, también es necesario que se complementen con estas normas internacionales de capacitación. Por ejemplo, el tema de coach jurídico de empresas, ¿qué aporta ahí la norma para ese ejercicio? Para este ejercicio la norma lo que aportaría sería el conocimiento, las cualificaciones y las competencias específicas en el ámbito jurídico de la empresa, es decir, daría cobertura a aquellos coaches que se presentan como tales en gestión de la empresa dentro del ámbito jurídico. Por lo tanto, podemos estar hablando de una nueva visión de la profesión respecto a este tipo de gestión empresarial de coach. ¿En qué momento tú aconsejarías a un empresario, como si dijera, en qué momento yo debo contratar a un coach jurídico de empresa? Bueno, en la situación en la que aquí se combinan ambos ámbitos, es decir, el coach, la situación en que una persona necesita un acompañamiento frente a una situación en la cual puede presentar una situación, un conflicto, etcétera, y el momento en que también esa situación en la que se encuentra la persona para pedir la asistencia de un coach, el acompañamiento profesional de un entrenador, se refleje en una situación en cual la empresa pues tenga una situación compleja que se pueda resolver de una forma jurídica, que afecte a varios ámbitos. Es decir, más que estar viendo, por ejemplo, una situación puntual, porque imaginemos, tengo que redactar un contrato, pues bueno, eso ya utiliza... Tienen sus propios abogados, las empresas, etcétera. Ahora bien, en el caso de que una empresa sea muy dinámica, por ejemplo, en el tema de servicios, que tiene que estar continuamente en que las relaciones tienen que estar en un ámbito de complejidad, hoy en día que el competidor es al mismo tiempo cooperador, es decir, que lo que se llama la competición, ¿no? Que es cooperación y competición quedan juntas, que tiene que estar muy establecido, y que muchas veces el profesional de la empresa en ese alambique de relaciones se pierde. Puede ser oportuno el hecho de, en esos momentos, decir, necesito alguien que me acompañe porque me quedo perplejo un poco o me bloqueo ante situaciones que dices, bueno, imaginemos mucho, sobre todo la pyme, que hoy en día pues muchas pymes afortunadamente pues tienen que hacer contratos con grandes compañías. Las grandes compañías todas tienen su letra pequeña, tienen sus situaciones, etcétera, pero cómo se presentan, cómo se realizan, cómo se evalúan, cómo se valoran, cómo se gestionan, todo ese procedimiento dentro de lo que serían los procesos críticos de negocio se van complicando, ya no desde un punto de vista de resolución, sino de planteamiento. Correcto. ¿Podría ser más bien por ahí? Sí, es decir, que le aporta esa visión global, visión externa respecto a toda la situación concreta. Es decir, se pone desde, siempre comento yo, desde una perspectiva superior, desde una situación que puede ver toda la perspectiva. Porque claro, muchas veces el propio empresario solamente ve lo que tiene delante y no las alternativas que se le presentan, las posibilidades de organizar, de salida, de
de combinar otros factores, y el coach jurídico de empresa yo creo que aquí tiene un papel básico en esta visión global, en este acompañamiento, en ofrecer nuevos puntos de vista, que vea qué alternativas se tienen, etcétera, siempre desde el punto de vista de defensa jurídica de la empresa y en esos aspectos de procesos críticos de negocio que puedan afectar al tema jurídico. Perfecto. Muy importante. Te quería preguntar, Ana, tú como profesional en el ámbito jurídico y como persona con experiencia, sobre todo en temas de innovación, temas de formación y temas de cualificación, ¿qué aconsejarías a, por ejemplo, escuelas de negocio, universidades o centros de formación que imparten o que están en este ámbito de impartición de cualificaciones o de formación? Respecto a la norma hablamos. A ver, encuentro que las escuelas de negocio tienen que entrar dentro de la tendencia actualmente de las cualificaciones profesionales e incorporar dentro de sus propios programas formativos o programas de cualificación profesional, estar bajo la cobertura de la norma referencial en este caso, incorporando a los profesionales que puedan acreditar una gestión de empresa la posibilidad de cualificarse a través de la certificadora acreditada de las propias cualificaciones profesionales para el ejercicio en este caso de la norma referencial de gestión de empresa. De la SG 900. SG 900, exacto. Sería el tema. Pues bueno, muchas gracias, Ana María, por habernos acompañado y por ilustrarnos en un tema que siempre es difícil pero necesario, que es el enfoque jurídico y en este caso de la norma referencial SG 900. Es complicado. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Pues hasta aquí hemos tenido la oportunidad de poder profundizar la relevancia que tiene el enfoque jurídico para la aplicación de la norma SG 900. Aprovecha todas las ventajas de las redes sociales uniéndote y participando en el grupo profesional Plan Innova en LinkedIn. Podrás compartir tus inquietudes y experiencias profesionales con centenares de profesionales de todos los sectores. Yeah.